Estuve viendo unas declaraciones que ofreció el señor Luis Reyes, quien es el director de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entonces él estaba haciendo algunas precisiones o algunas aclaraciones en torno a determinadas críticas que han surgido sobre los niveles de gastos del sector público, del gobierno. Porque a veces uno escucha a personas hacer críticas sobre los gastos del Estado, los gastos del gobierno, y se pierden en detalle con relación a situaciones que manejan de manera mucho más acabada los economistas. Yo recuerdo que aquí estuvo no hace mucho tiempo Miguel Seara Hatton, un economista de mucha experiencia, quien además de ser un economista de mucha capacidad, pertenece a una de las comisiones de estudios del Partido Revolucionario Moderno. Y en un momento le preguntábamos sobre el gasto público y la necesidad de reducir el gasto público en determinadas proporciones, y él hacía referencia a que el desmonte o la racionalización del gasto público no se puede ver como una reducción inmediata, sino que es un proceso tanto para aumentar las recaudaciones del Estado como para racionalizar el gasto en determinadas áreas. Por lo tanto, reconoce que ciertamente disponer de una reducción del gasto, como si se tratara simplemente de una administración de una casa donde tal vez tú dices, bueno, mira, mañana hoy se consumen 100 pesos, mañana nada más se van a consumir 50. O sea, no es tan fácil con relación a la administración del Estado. No quiere decir eso que no haya excesos de gastos en determinadas áreas. Entonces Luis Reyes hacía referencia, por ejemplo, a el tema que tiene que ver con la afirmación que se ha hecho queriendo hacer combinar el aumento del gasto en determinadas áreas con el mes específico de septiembre, atento a que el mes de septiembre fue donde hubo mayor nivel de campaña electoral de parte del precandidato del gobierno, Gonzalo Castillo, porque las primarias fueron el 6 de octubre. Por lo tanto, se supone que hubo mayor intensidad de la campaña en el mes de septiembre. Entonces se hace referencia, por ejemplo, a un incremento del gasto en el mes de septiembre en el área de publicidad, y él respondía que el mes de septiembre reflejó un incremento del gasto en el área de publicidad, principalmente en la promoción de acciones que tenían que ver con el área de turismo. Y en efecto, cuando uno se fija en el aumento del gasto en publicidad durante el mes de septiembre, la institución que mayor gasto tuvo en publicidad en septiembre fue el Ministerio de Turismo, pero era por el hecho de que se había incrementado la inversión en publicidad a nivel internacional y también a nivel nacional por la situación de la promoción o la campaña negativa que se estaba produciendo en contra del sector turístico dominicano durante los primeros meses del año y posteriormente durante la mitad del año. O sea, una forma de desmitificar un poquito, en parte, el argumento de que, ¿por qué en septiembre? Pero también hacía referencia a que en septiembre aumentó el gasto público en determinadas áreas, por ejemplo, en adquisición de vehículos y también en publicidad en otros sectores, haciendo referencia, por ejemplo, a las campañas que se desarrolló, como en efecto se desarrolló, de orientación a la población con relación a la lucha contra algunas enfermedades que afectan a la República Dominicana y que fueron de mayor efectos durante el mes de septiembre, como es el caso del dengue, que entre agosto y septiembre, pues ustedes saben que hubo un incremento de los casos de dengue y se activaron las actividades de promoción, de orientación de algunas instituciones de Estado, principalmente de salud pública, para la población en ese sentido. No estamos diciendo que eso justifica en su totalidad un incremento del gasto en materia de publicidad, pero sí justifica en parte ese incremento de gasto para no vincularlo como se pretende vincular con el hecho de que el candidato del gobierno estaba en campaña y entonces todo, como queríamos insinuar que todo se gastó en campaña, y no es así. Es el caso también de la nómina pública. Hace referencia al señor Luis Reyes a que la nómina pública no ha sufrido incrementos extraordinarios como se quiere presentar, y que incluso cita un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un organismo internacional, donde dice que el gasto de nómina pública, el gasto del gobierno del Estado Dominicano en pago de salarios, es uno de los más bajos de promedio en toda América Latina. Hace referencia también, y es bueno tomarlo en cuenta, y los números están disponibles, bien pudieran confrontarse, a que cuando se extrae
el aumento que ha habido en el gasto en la nómina pública de los policías, los militares y en el área de educación, específicamente en el Ministerio de Educación, entonces se nota que no ha habido un incremento en los gastos de nómina del gobierno, sino que el incremento ha sido de apenas un 0.3% durante todo el año, lo cual indica entonces que se justifica el aumento de gasto de nómina en el gobierno si ha sido para ajustarle el salario a los policías, para ajustar el salario a los militares, para ajustar los salarios o para nombrar o ingresar nuevos miembros en esas instituciones o para ingresar también nuevos miembros en el área de educación, porque todos sabemos que precisamente en septiembre se inicia o agosto se inicia el año escolar y precisamente se hace necesario aumentar la cantidad de empleados en el sector de educación, toda vez que ha aumentado también la cantidad de aulas disponibles. Simplemente dejar, ya para finalizar este comentario, dejar en la mente de los ciudadanos que como los datos están disponibles, no se lleven tanto de lo que se dice que aparece en esos datos, sino que pueden entrar al portal de internet del Ministerio de Hacienda, entrar al portal y ver la ejecución presupuestaria y verificar en efecto dónde ha aumentado el gasto y en cuáles áreas ha aumentado el gasto, para que entonces determinemos que no siempre el aumento del gasto público implica un derroche de dinero o que el dinero se esté utilizando para zonas o áreas que no sean eminentemente necesarias.